Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Gracias por estar en sintonía para poder escuchar el mensaje eterno de la palabra del Señor. Recuerden que la Biblia dice que vienen días en que la palabra de Dios va a escasear. Tenemos que aprovisionarnos de toda la palabra de Dios que podamos. Porque dos cosas pueden suceder en el futuro. Una, que no nos podamos reunir otra vez. Y dos, que la palabra del Señor sea prohibida, tener una Biblia en nuestras manos. Entonces necesitamos atesorar toda la palabra de Dios que podamos en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, al abrir tu palabra, te suplicamos que nos des corazones abiertos para atesorarla, para entenderla y para proclamarla. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo nuestro Señor, en cuyo nombre oramos. Amén. Amén. Vamos a abordar la segunda parte de nuestro mensaje que hemos titulado La hora de escapar se aproxima. Realmente nos estamos refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, el día que la iglesia será levantada de este mundo para siempre y millones y billones de personas alrededor del mundo van a desaparecer de una forma instantánea, incluyendo todos los bebés. Vamos a ir a nuestras Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al versículo 18. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al verso 18. Veamos ahí lo que nos dice la palabra del Señor relacionado con el día del arrebatamiento de la iglesia. Hay algunas personas o predicadores que enseñan que no habrá arrebatamiento. Bueno, la pregunta es cómo explicamos este pasaje bíblico. Por eso es importante que todo lo que enseñemos, si no hay arrebatamiento, tenemos que probarlo con la Biblia. Y si hay, tenemos que probarlo con la Biblia. Siempre demandemos una respuesta de cualquier declaración que se hace desde un púlpito por cualquier persona que dice o pretende ser un siervo del Señor. Veamos lo que dice la Escritura. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, oiga bien lo que dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, no todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es una resurrección solamente para la iglesia. El resto de los muertos continuarán muertos hasta el día del juicio final. Ahí se levanta todo el mundo. Verso número 17. Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Veamos estas palabras del apóstol Pablo. Pablo nos dice que en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor aparecerá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Pero esa trompeta será escuchada solamente por los creyentes en Cristo, las personas que deben de ser arrebatadas. Dice que descenderá del cielo. Al descender del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo consideraba que en sus días, 2000 años atrás, consideraba que Cristo habría de venir en los días de él. Dice, luego los que vivimos, nosotros los que vivimos, dice Pablo, los que hemos quedado. Pablo estaba seguro que no iba a haber la muerte y que miraría el arrebatamiento. Dice, nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Una vez que subamos, estaremos siempre con el Señor. Y miren lo que dice el verso número 18. Por tanto,
alentaos unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? ¿Que habrá arrebatamiento o que no habrá arrebatamiento? Podríamos alentar a los hermanos diciéndoles: hermanos, queremos decirles con gozo y alegría que no va a haber arrebatamiento. Gócense con esto. No, de ninguna manera. Pablo dice que nos alentemos los unos a los otros con la idea y el mensaje y la seguridad de que la iglesia será arrebatada antes de los días de la gran tribulación y de la tribulación en general. El término escapar significa abandonar o desocupar un lugar que representa un peligro para nuestra integridad física. Por lo general, escapamos de un lugar ante la amenaza de guerras, hambres, epidemias, terremotos, huracanes, incendios e inundaciones. Nuestro Dios ya ha preparado un plan de evacuación para la iglesia llamado el arrebatamiento de la iglesia. Debemos recordar que los hijos de Dios no serán juzgados con los hijos de las tinieblas. En la gran tribulación, el juicio de Dios viene sobre un mundo pecador, rebelde, contrario a la palabra de Cristo, que se encontrará adorando al anticristo. Veamos en primer lugar algunos ejemplos de personas que escaparon al juicio. Primeramente veremos a Rahab, la ramera, escapó al juicio. Rahab era una mujer que estaba en Jericó, y veamos lo que pasó con ella. Josué, capítulo 2, versículo 1. Vamos al Antiguo Testamento, el sexto libro de la Biblia, Josué, capítulo 2, verso 1. Y nos dice así el texto: Josué, hijo de Nun, enviando desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una mujer que se llamaba Rahab y posaron allí. Entonces, verso 3, entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Verso 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Vayamos al versículo 12 y verso 13 del mismo capítulo. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, dice la mujer ramera, Rahab, a los espías que habían venido, después de haberlos guardado secretamente para que no fueran capturados, les pide este juramento para escapar al juicio que viene sobre Jericó cuando los israelitas invadan esta tierra. Os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Verso 13, Josué 2, 12 y 13. Y que salvéis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Rahab sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó y conquistó Jericó de una forma milagrosa. Un día, los israelitas llegaron y dieron la vuelta alrededor de los muros de Jericó. Una vuelta y se fueron para su casa. Me imagino qué tremendo polvazal habían levantado alrededor de la ciudad de Jericó, 2 millones de personas dando vuelta alrededor de la ciudad. ¿Y cuánto tiempo le tomó a 2 millones de personas dar la vuelta? Y se fueron a su casa. El siguiente día volvieron a venir
los de Jericó estaban en las torres de vigilancia, volvieron a ver a los israelitas, llegaron, le dieron otra vuelta a la ciudad, otro polvazal, y se fueron para su casa. El tercer día los vieron venir nuevamente, más o menos ahora ya podían predecir qué es lo que iban a hacer, y en efecto dieron una tercera vuelta sobre la ciudad de Jericó. Así lo hicieron el cuarto día, el quinto día y el sexto día. El séptimo día vinieron nuevamente a darle otra vuelta. Y ya los vigilantes en las torres ya estaban con la guardia abajo, porque pues sabían que no iba a pasar mayor cosa. Lo habían hecho 6 días y esta otra vez lo iban a hacer otra vez y se iban a ir a su casa. Y aquí es donde está la equivocación, que no sabemos en el momento que Dios va a actuar. Los israelitas traían antorchas y dieron la vuelta una vez, y los de Jericó dijeron, bueno, ya se van para su casa. No se fueron, ahora dieron una segunda vuelta, tremendo polvazal, ¿no? Tercera vuelta, cuarta vuelta, quinta vuelta, sexta vuelta, y dijeron, bueno, van a dar otra más. Dieron la séptima, y en la séptima pegaron un tremendo grito, y los muros de Jericó se fueron hacia adentro y conquistaron la ciudad. Fue de una forma extraordinaria, algo totalmente inesperado por los habitantes de Jericó. Esa es la manera como Dios trabaja. Pero Rahab, no sabiendo exactamente la manera en que Dios iba a dar la victoria al pueblo de Israel, pero sabía que el Dios de la vida era un Dios poderoso, se refugió pidiendo un juramento después de guardar los espías para que ellos no fueran destruidos, y no fueron destruidos, ella y su familia, porque lograron un juramento de parte de Josué para que la vida de ellos fuera salvada. Entonces Rahab escapó al juicio. Veamos Hebreos capítulo 11, verso 31. Nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús como Salvador personal, tenemos una promesa segura en la palabra de Dios. No pasaremos la tribulación que viene sobre esta tierra, donde serán derramados los más grandes juicios sobre este planeta nunca antes visto. Hebreos 11:31. Por la fe, la palabra fe, fisteos en griego, significa doctrinas. Y la doctrina es el conjunto de enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando hablamos de tener fe, estamos hablando de creer a la palabra escrita de Dios. La fe no es algo vago, abstracto. Yo tengo fe. ¿Fe en qué? Le preguntaron una vez a Cantinflas que si tenía fe. La pregunta fue religiosa. La pregunta directamente fue: ¿crees en Dios? Él dijo: tengo fe en los niños, en los adultos, en el futuro y en los jóvenes. Su respuesta no concordó con la pregunta. Cuando hablamos de fe, ¿de cuál fe estamos hablando? Creyó en el Dios de la Biblia, en Jehová, Jesucristo en el Nuevo Testamento, y creyó que ese Dios era poderoso para destruir a toda su ciudad y a todo su pueblo, y que la única manera de escapar era no ir en contra del pueblo de Israel, sino ser parte de ese pueblo, ayudarles en su actividad de espionaje antes de la destrucción. Y dice el texto: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Me llama la atención que, siendo una ramera, esta mujer tenía conocimiento de Dios, y en su condición más baja, moral y espiritual, la mujer hizo uso de su conocimiento, y Dios la libró de la destrucción, y no pereció con los desobedientes, sino que recibió a los espías en paz. De manera que no importa la condición espiritual de una persona, Dios puede levantarla desde cualquier lugar y desde cualquier circunstancia, siempre y cuando ejerza una fe basada en el conocimiento bíblico, en el conocimiento de quién es Dios.
¿Cuál es la promesa de su palabra? ¿Qué cosas ha hecho Dios en el pasado? ¿Qué cosas está haciendo hoy? ¿Y cuáles puede hacer en el futuro? De esa fe estamos hablando. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando le pedimos al Señor, Señor, dame fe, aumenta mi fe, Dios no manda a un ángel con un galón y un embudo para decirle, Señor, bueno, ángel, échale unos 2 galones de fe a esta persona en la cabeza. La fe no es un líquido. La fe se obtiene a través del conocimiento de la palabra de Dios. Si no estamos en contacto con este libro, con la Biblia, la eterna palabra de Dios, nuestra fe no puede agrandarse. Nuestra fe no puede crecer. En otras palabras, el tamaño de nuestra fe está determinado por el conocimiento de la palabra del Señor y por cuánto creemos esa palabra. Porque una vez que la tenemos en nuestra mente, tenemos que decidir si la creemos o la rechazamos. Entonces, la fe no se la da nadie. La fe se deriva desde la lectura, el estudio, la meditación y la memorización de la palabra eterna de Dios en este libro llamado la Biblia. La palabra Biblia significa biblioteca. Ninguna otra religión posee una biblioteca. Por ejemplo, en el libro musulmán nos podemos decir la Biblia de los musulmanes. Es solamente un libro. La Biblia está compuesta de 66 libros. Es una biblioteca. Cuando yo le digo a ustedes abra su Biblia, le estoy diciendo abra su biblioteca y le digo en cuál libro de los 66 debemos de leer. Es más, la Biblia es un documento legal. Está compuesto por 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El requisito en el Nuevo Testamento, o para que el testamento sea válido, es que el testador debe de morir. El testador murió hace 2000 años. Lo que la ley no impide es que el testador resucite. Y el testador murió y resucitó. Por lo tanto, todas las promesas de la palabra de Dios contenidas en este libro están en vigencia. Es asunto de creer la palabra de Dios. Una de las promesas la veremos con el hecho de que la iglesia no pasará la tribulación. En segundo lugar, no solamente Rahab escapó al juicio, Israel escapa a 2 juicios. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 23. Éxodo capítulo 12, versículo 23. Cuando el pueblo de Israel se encuentra cautivo, ya aquí al final de los 430 años que finalmente estuvo Israel en cautiverio, veamos lo que acontece en esa salida de Egipto, en la liberación. Éxodo 12, 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. El ángel de la muerte era la última plaga de las 10 que destruyeron a Egipto. Aquí en esta plaga dice: Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Es la muerte de los primogénitos. Todos los primeros hijos nacidos en cada familia, el primer hijo de cada familia debía de morir ese día, como juicio de parte de Dios. De ahí que las epidemias y las plagas no son nuevas en este mundo. Aquí en Egipto veamos lo que pasó. Y cuando vea la sangre, el ángel de la muerte, la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquí a puerta. Esta es la casa de los israelitas, que tiene la sangre en las puertas de las casas y en el dintel y en los postes, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para escapar al juicio? Juicio que los egipcios no pudieron escapar. ¿Por qué? Porque no tenían la sangre en el dintel de las puertas. Los israelitas, oigan qué interesante esto, tenían que tomar un cordero de un año, sin ningún defecto. Tenían que tenerlo 4 días en sus casas antes
del sacrificio. Un cordero bonito, de 1 año, bonito, peludito, con su lana. No huelen muy bien, ¿verdad? He estado a la orilla de uno de ellos, no huelen muy bien. Pero se miren bien bonitos, inocentitos. Y la familia debía estar con ellos 4 días antes de sacrificarlo. En 4 días uno se familiariza con el animalito y le empieza a tener amor. Y al final del 4.º día, ese animal tenía que ser sacrificado en esa casa. Y la sangre del animal tenía que ser puesta en los dinteles de las puertas. Si una persona no tiene ni un solo amor por Jesucristo, no puede recibirlo como el Señor y Salvador de su vida. Obviamente Él nos amó primero en la cruz del Calvario, para que le podamos amar. Pero si una persona no ama a Cristo en lo absoluto, no ama su palabra, no puede entrar al cielo y no puede escapar al juicio. El juicio tiene que caer sobre esa persona. Veamos el texto una vez más. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de las puertas de la casa de los judíos, pasará toda aquella puerta de lejos y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero los libraba del juicio de Dios. La sangre de Cristo, el cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. La sangre de Cristo tiene que estar en el dintel de las puertas de nuestro corazón. Si no está la sangre en tu corazón, en el día que venga el juicio no podrás escapar. Solamente la sangre del Cordero, derramada hace unos 1000 años en la cruz del Calvario, es la única que nos puede librar de los juicios de Dios. En otras palabras, solamente Dios mismo nos puede librar de sus juicios. Y la provisión es la sangre de Jesucristo. Veamos Lucas 21:21. Ya en los días de la gran tribulación, refiriéndose al pueblo de Israel, serán días tremendos. Lucas 21:21. Entonces, durante la gran tribulación, los que estén en Judea, al norte de Israel, cerca del Mar Muerto, huyan a los montes. Hay montes por todos lados. Israel es altamente montañoso. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a ella. ¿Por qué? Porque la destrucción será tremenda en esos días. Dice la Biblia, ay de las mujeres que estén encintas en esos días. ¿Qué cosa más horrible? Dar a luz en medio de los días de la gran tribulación. Si en estos momentos es difícil ir a un hospital para dar a luz, imagínense los días de la gran tribulación. En tercer lugar, no solamente Israel ha escapado al juicio de Dios, Rahab escapó al juicio de Dios, Israel escapará del anticristo hacia un lugar que se llama Jordania, el país de Jordania, en un lugar que se llama Petra. Vayamos a Daniel capítulo 11, versos 38 al 39. Libro de Daniel, capítulo 11, versos 38 al 39. Dice así la palabra de Dios: mas honrarán en su lugar al Dios de la fortaleza. Este es el anticristo. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrarán con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Adorará ídolos, el mismo anticristo. Con un Dios ajeno que hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Verso 41. Ya la iglesia no está en la tierra, el diablo está persiguiendo al pueblo de Israel. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas se escaparán de su mano: Edom y Moab, Jordania, y la mayoría de los hijos de Amón.
Este es el lugar donde el pueblo de Israel, en este lugar donde estaban los edomitas y moabitas y amonitas, que es el país de Jordania, a este lugar van a escapar ellos, a un lugar que se llama Petra. En cuarto lugar, 144,000 judíos que recibirán a Cristo y serán sellados con el sello del Espíritu Santo al principio de la gran tribulación, también escaparán el juicio. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7, versos del 2 al 4. Apocalipsis capítulo 7, del verso 2 al 4. Veamos que Dios siempre está protegiendo a su pueblo en medio de los juicios y las cosas tremendas que vendrán sobre este mundo y que han pasado a través de la historia, como en el caso de Israel cuando escapa de Egipto hacia la tierra prometida. Verso número 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y que clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ve bien, estos ángeles, 4 ángeles, se les dio el poder de dañar a la tierra y al mar, diciendo, verso 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Los testigos de Jehová dicen que solamente 144,000 testigos de Jehová irán al cielo, y usan este pasaje para tal asunto. El versículo con toda claridad: la gran tribulación no ha empezado. Por lo tanto, estos 144,000 judíos ni siquiera son salvos todavía, no han sido sellados. Proceden de todas las tribus de la nación de Israel, 12 tribus. No sabemos si estamos cerquita de la tribulación y a cuánto estamos de la tribulación. Pareciera que vamos en esa ruta, porque el arrebatamiento a la iglesia se mira muy pronto en el horizonte. Vamos a suponer que la tribulación, la gran tribulación, está a la vuelta de unos 7 o 10 años. Estos judíos ya están nacidos en Israel. Estos judíos tendrán 2 características, aparte de ser judíos. Van a ser vírgenes, nunca tocarán mujer y nunca dirán una mentira en su boca. Por lo tanto, estos no son testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová, cada vez que llegan a una casa, dicen que Jesucristo es un ser creado por Dios y que Él no es Dios. La Biblia dice, en Isaías 9:6, en la misma Biblia de los testigos y nuestra Biblia, que Jesús es Padre eterno, Dios eterno, príncipe de paz, admirable, Dios fuerte. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En Isaías dice que Jehová es el primero y el último, y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice la Biblia que Jesús es el alfa y omega, el principio y el fin. Estamos hablando del mismo Dios. Jesucristo es el único Dios verdadero. Estos 144,000 no son testigos, son judíos de las 12 tribus de Israel, vírgenes, nunca mentirán. Vírgenes significa que nunca tocarán mujer, nunca dirán una mentira, y serán los predicadores durante los días de la gran tribulación sobre la tierra, una vez que la iglesia ya no está en este planeta. Nunca pueden haber 2 entidades juntas predicando. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue encomendado a la predicación de la palabra de Dios. Llegó la iglesia y por un momento se detuvo este trabajo de la nación de Israel, y ahora la iglesia por los pasados 2000 años ha estado llevando el mensaje del Evangelio. El mensaje para los judíos es que tienen que nacer de nuevo para ser salvos.
Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, siendo un judío, un maestro de la ley, un principal entre los judíos. En Juan capítulo 3, le dijo que era necesario nacer de nuevo. A veces las personas piensan que por ser judío una persona no necesita de Cristo Jesús. Todos necesitamos de Cristo Jesús. Nadie puede ser salvo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Necesitamos nacer de nuevo para poder entrar en el cielo. En quinto lugar, vemos que Noé, Daniel y Job escapan el juicio. Ezequiel capítulo 14, versículo 13 y verso 14. Ezequiel 14, versos 13 y verso 14. Miren qué interesante lo que dice el pasaje. La salvación es tan extraordinaria que el que no se refugia en Cristo no escapará a los juicios que se avecinan en este mundo. ¿Por qué? Porque la condición espiritual, social, política, religiosa, económica del mundo es una tragedia. Veamos lo que dice el texto, Ezequiel 14, 13 y 14. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento de pan y enviare a ella hambre y cortare de ella hombres y bestias, si anduviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Estos son los días a los cuales estamos arribando. La salvación está para todos, pero el corazón del hombre es tan rebelde que aún en medio de los más grandes juicios, el mundo va a rehusar adoración a Cristo y fe en Cristo, y adorarán al anticristo y creerán en el anticristo. Va a llegar a un punto que la salvación va a ser tan difícil que muchas personas no se podrán salvar. No porque Dios no haya abierto las puertas, no porque Él no haya mostrado su misericordia, es porque el corazón del hombre está empedernidamente perdido y no puede ver en su ceguera espiritual su necesidad espiritual. La persona tiene que considerar su estado de bancarrota espiritual. Debe de humillarse, rendirse completamente a Cristo, reconocer que ninguno de sus esfuerzos le podría salvar, solamente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En este caso el texto nos dice que la situación llegará a un punto donde si estuvieran en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, que ya murieron, por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. A ese punto está llegando la condición del mundo. Hay algunos vehículos que llevan unos stickers en el bumper de los carros, escritos con los símbolos de todas las religiones. En inglés dice tolerate, y no me recuerdo ahora la otra parte, coexist and tolerate. Coexiste y tolera, con todos los símbolos de todas las religiones. El mensaje es que todas las religiones deben de coexistir y tolerarse una a los otros. Bueno, las cosas van en esa dirección. Más personas creen eso cada día, más stickers miro, en más carros, en muchos lugares, con mayor frecuencia. Todo esto en preparación para la formación de una iglesia mundial donde todas las religiones se unan. Déjeme decirle que el que está al frente de toda esta organización y de toda esta unidad es el Papa de Roma. El catolicismo romano intenta unir a todas las religiones bajo la sombría del catolicismo romano para preparar una iglesia para el anticristo.
lo van a lograr. Van a tener sus días. Cada vez que veo un rótulo de eso, yo digo, lo van a tener, no te preocupes. Se va a cumplir tu sueño. Pero se va a cumplir en medio de los más grandes juicios de Dios, porque ese no es el camino al cielo. Eso es la fabricación de los hombres, la solución de los hombres, no la solución de Dios. En sexto lugar, veamos el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Rahab escapó al juicio. Israel escapó al juicio. Noé, Job, Daniel escaparon al juicio. Israel escapará hacia la tierra de Jordania en Petra. Y veamos ahora el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Vayamos a Jeremías 37. Jeremías capítulo 30, versículo 7. He aquí por lo menos 6 razones por qué la iglesia de Cristo no pasa la hora de tribulación profética que viene sobre la tierra. Veamos lo que dice el texto. Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado. Este juicio, amados, es para la nación de Israel en los días de la gran tribulación. También el juicio para todas las naciones del mundo, pero no es juicio para la iglesia de Jesucristo. En segundo lugar, veamos Nahum, capítulo 1, verso 2. Libro de Nahum es uno de los profetas menores de los libros chiquitos de la Biblia, que se encuentra entre Malaquías y el libro de Daniel. Libros chiquitos. Nahum 1, 2. Dice el texto: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Toda persona que rehúsa obediencia a la palabra de Dios, toda persona que rechaza a Jesucristo como su única esperanza, como el único camino de salvación, como la única verdad, la única vida para entrar al cielo, es enemigo de Dios. No importa que digas que cree en Dios, tienes que demostrarlo con hechos, creyendo en Jesús, que es Dios manifestado en carne, la única solución, la única provisión de Dios para que el hombre tenga vida eterna y para que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Isaías capítulo 13, verso 9. En tercer lugar, veamos esto. Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Amados, el futuro de este planeta no es un futuro muy bueno. Hay un juicio que le espera a este planeta, y ese juicio no se hará esperar. Llegará cuando menos el mundo lo piense o esté preparado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Cuando ya Israel ya no esté en la tierra, el diablo va a perseguir a la nación de Israel. Cuando ya la iglesia vaya al cielo, el diablo va a perseguir a la nación de Israel. Veamos lo que dice el texto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los judíos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué razón el diablo persigue a Israel? Porque la iglesia de Cristo ya no está en la tierra. Veamos dos textos más importantes. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 9.
Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto a la iglesia para ira, dice el apóstol Pablo. El mismo apóstol que cree que Jesucristo venía en su día y la iglesia será arrebatada al cielo. Apocalipsis 3:10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Nos dice el texto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. En la cruz del Calvario, hace 2000 años, Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Nos perdonó y nos lavó por su sangre. La Biblia nos habla del juicio de la tribulación sobre la tierra, que durará un periodo de 7 años. Ese periodo es conocido como la semana 70 de Daniel, que está a punto de activarse, donde un grupo de personas escapará de esos juicios por medio del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia le dará luz verde al anticristo para completar todos sus planes antes de arrojarlo al lago de fuego por toda la eternidad junto con el falso profeta. El juicio llegará de manera repentina y en medio de un tiempo de paz, seguridad y mucha actividad. La Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre vosotros destrucción repentina. Cuando el mundo nos diga que ya estamos verdaderamente en armonía, en paz, en seguridad, cuando los gobiernos de la tierra nos den esa falsa seguridad o se la den al mundo de esos días, entonces vendrá la destrucción. La hora de escapar está aquí. Entrega tu vida a Jesucristo, reconócelo como el Señor y Salvador de tu vida, para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida y cuando mueras entres al cielo. Padre, bendice tu palabra, santifícala en nuestros corazones y te alabamos por la esperanza gloriosa que tenemos, que la iglesia saldrá de este mundo muy pronto. Prepáranos para ese efecto. Te lo pedimos en el nombre eterno de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.